Amigos del CCE, el próximo 1 de septiembre, el presidente Felipe Calderón rendirá su último informe de gobierno, a 3 meses de que entregue la banda presidencial a su sucesor. La reflexión sobre el estado de resultados de la nación es indispensable y oportuna, del interés y competencia de todos los mexicanos. La evaluación de los activos y pasivos que dejan estos años debe ser guía para clarificar las prioridades del próximo a fin de dar seguimiento y consolidar logros y aciertos, ajustar, complementar o rectificar donde sea necesario, identificar lo que faltó, los pendientes y lo que procede para resolverlos. A nombre de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial y de las cámaras, asociaciones y empresas que representamos, expresamos nuestro reconocimiento a la entereza y la visión del esfuerzo del presidente Calderón para impulsar el progreso de México en diversos frentes. Hemos señalado que este periodo será recordado preponderantemente por la crisis de inseguridad, el expediente abierto más grave de la nación en el corto plazo. Sostenemos que la decisión de cortar de tajo con la negligencia del Estado mexicano ante el crecimiento de la delincuencia organizada era necesaria y fue responsable y oportuna. La densidad criminal acumulada durante décadas había llegado a un punto tal que estaba socavando aceleradamente a las instituciones y el tejido social. Sin embargo, a estas alturas es claro que se requieren soluciones y resultados más contundentes, que se vean reflejados en una disminución sustancial de la violencia, la incidencia delictiva y la impunidad. No se trata de pactar con los criminales o de aflojar la tolerancia, pero sí de ajustar la estrategia donde sea necesario, para darle mayor eficacia y viabilidad, recuperando el apoyo y ganando legitimidad en la población. Además del gobierno federal, el Congreso de la Unión y muy en especial los gobiernos estatales y municipales tienen que cumplir con sus obligaciones, sin pretextos. Queda claro que el flanco más débil contra los delincuentes es la insuficiente corresponsabilidad y coordinación entre los distintos poderes y niveles de gobierno. No siempre se ha actuado como procede ante una amenaza y enemigo comunes, más allá de las diferencias políticas partidistas. En materia económica, el logro más patente es la consolidación de la estabilidad macro, con finanzas públicas sanas. La inflación es la más baja en 7 sexenios. De acuerdo con estimaciones del CESP, cerrará en 4.3% como promedio anual y menos de 29% de forma agregada, contra 3.710% de 1982 a 1988. En el curso de los últimos 12 años de gobierno, se rompió con una caída brutal del poder adquisitivo del salario mínimo, de casi 75% entre 1977 y 2000. La recuperación es incipiente debido al talón de Aquiles de la economía mexicana, el crecimiento por debajo del potencial y del necesario. El estimado para el sexenio es de 2% en promedio anual, con un estimado de 4% para el 2012. Es el más bajo desde el periodo de Miguel de la Madrid, con el atenuante de la crisis del 2009, que a diferencia de las anteriores fue completamente de carácter externo. Esta crisis mostró las fortalezas y debilidades de nuestra economía. Por un lado, la dependencia respecto a Estados Unidos y un mercado interno todavía por debajo de su potencial. Nuestra contracción fue una de las más severas del mundo. En contraparte, somos uno de los países que han salido mejor librados del problema y que se recuperan más rápido. México exporta más manufacturas que el resto de América Latina y el Caribe combinados, y nuestro costo laboral y posición geoestratégica se revalorizan. Ganamos participación en el mercado de Estados Unidos y otras naciones. Y el sexenio cierra con una red de tratados comerciales que nos dan acceso preferencial a 44 países y estamos insertos
en la negociación del Acuerdo Transpacífico, el de mayor proyección en la actualidad. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en años recientes en infraestructura y somos uno de los países emergentes que más han avanzado en materia de simplificación y desregulación. Con la solidez del sector financiero y la Ley de Asociaciones Público-Privadas del 2011, se abren más oportunidades. No obstante, los obstáculos que más limitan el crecimiento siguen sin soluciones de fondo. La economía informal continúa en aumento y con ella la precarización del empleo. Al finalizar este sexenio, se habrán creado poco más de 2.280.000 empleos formales. Considerando que se necesitan 800.000 anuales, cerraremos con un déficit superior a 2,5 millones de empleos. La reforma a la Ley Federal de Competencia Económica fue un avance, pero sigue vigente el reto de acotar, con mayor vigor, prácticas monopólicas, generar condiciones para que las pymes se desarrollen y multipliquen y desatar la capacidad restringida en varios sectores. Los cambios del 2008 en el régimen de Pemex fueron de poca profundidad y la política fiscal implementada en el 2007, aunque ha aumentado la recaudación, está muy lejos de lo necesario de una reforma hacendaria de fondo e incrementó la carga administrativa para los contribuyentes. Todo indica que nuevamente, por el factor político, este será otro sexenio perdido en cuanto a las reformas económicas de mayor potencial, hacendaria, energética y laboral. Urge superar la tendencia política de parálisis, confrontación y dispersión del poder, no siempre acompañada de responsabilidad de las partes entre los distintos poderes y niveles de gobierno. Persiste una resistencia para llegar a acuerdos y para generar un proyecto común de nación que fije un rumbo claro. La reforma política recién aprobada fue un avance, pero soslayó alguna de las demandas más importantes de la ciudadanía para consolidar una normalidad democrática que esté a la altura de retos como el atraso en educación, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Se han hecho esfuerzos educativos relevantes, en particular en la evaluación de docentes y plan de carrera magisterial, pero los avances en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes se quedan muy cortos ante el rezago que tenemos y continúan supeditados a intereses políticos y gremiales. El Seguro Popular ha sido una aportación de gran valor para la población más desprotegida y prácticamente se ha alcanzado la cobertura universal en salud, pero más de 50 millones de mexicanos padecen algún nivel de pobreza. La mayor deuda de los gobiernos del PAN ha sido no haber conseguido una ruptura definitiva con la cultura de la corrupción e impunidad que permea los más diversos ámbitos de la política, la economía y de la sociedad en México. Esta prueba no ha sido superada. El sexenio ha tenido claroscuros. No podía ser de otra forma ante las dimensiones, rezagos y diversidad de una nación inmersa en un proceso de transición democrática y económica para superar injusticias y desequilibrios históricos. Agradecemos las decisiones difíciles que se tomaron en el sexenio por el bien superior del país y que, con ese fin, se haya enfrentado con firmeza y responsabilidad obstáculos y limitaciones, intereses y resistencias, presiones y riesgos. Todo esto en medio de un escenario altamente complejo en el interior y el exterior, entre amenazas importantes y acontecimientos dolorosos para todos los mexicanos y para el presidente y su gobierno. Con esa voluntad se actuó desde el comienzo del sexenio, ante la escalada mundial de precios de los alimentos, el problema de la inseguridad y el conflicto postelectoral que descompuso la interlocución política hasta un nivel que México no puede volver a permitirse. Con la misma actitud se actuó frente a la crisis del 2009, el necesario cierre de Luz y Fuerza del Centro, la epidemia de influenza del mismo año y las diversas catástrofes naturales que se presentaron en estos años. Estamos seguros que el empeño rendirá más frutos para el país,
Quedan muchas batallas por librar. Seguimos en transición. México merece, puede y debe seguir avanzando. Es responsabilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.